Muy bien, pues vamos a estar hablando de máquinas eléctricas y automatización, que son temas que corresponden a la unidad 4 y 5 del curso de circuitos y máquinas eléctricas. Mi nombre es Samuel Benítez Mi nombre es Ángel Olvera. y somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica. Estos son los temas que vamos a estar abordando a grandes rasgos. Vamos a empezar primero que nada por los fundamentos de las máquinas eléctricas, empezando por definir qué son. Bueno, pues las máquinas eléctricas son dispositivos que pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica o viceversa. Recordemos que la energía mecánica es la energía que se genera con el movimiento, mientras que la eléctrica se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas. Si nuestra máquina eléctrica está convirtiendo energía mecánica a eléctrica, la vamos a llamar generador. Y si está convirtiendo energía eléctrica en mecánica, la vamos a denominar como motor. Bueno, estas máquinas eléctricas se rigen por estas cuatro leyes, que en este caso tenemos la ley de Faraday, que pues nos dice que si tenemos una bobina de cable y se mueve dentro de un cable, de un campo magnético, va a crear un voltaje inducido o una fuerza electromotriz. Luego tenemos la ley de Ampere, perdón, que nos dice que en un campo magnético se va a producir una corriente que va a ir asociada a una trayectoria. Normalmente va ejemplificada con el ejemplo de la mano derecha, ¿no? Que el pulgar va da la dirección de la corriente eléctrica y los demás dedos la dirección del campo magnético. Y luego las leyes de Gauss, que una nos dice que las cargas eléctricas de un mismo signo se van a repeler y el signo contrario se van a atraer. Esa es la ley eléctrica. Y la ley magnética nos va a decir que el flujo magnético a través de cualquier superficie que esté cerrada va a ser igual a cero. Y por último tenemos las leyes de Maxwell. Se les conoce como leyes o ecuaciones, son cuatro. Y básicamente aborda las leyes anteriores, que son la de Faraday, Ampere y la de Gauss, y las de Gauss. Y estas ecuaciones pues, nos ayudan a entender un poco más el funcionamiento, ¿no?, de estos dispositivos. Hablando de su clasificación, las máquinas eléctricas tradicionalmente las clasificamos en dos grandes grupos, que son las estáticas y las rotativas. En el caso de las estáticas, ninguno de sus elementos realiza movimiento mecánico y su funcionamiento está basado en la inducción estática de la fuerza electromotriz, que básicamente es el trabajo realizado por unidad de carga. Las podemos clasificar según el sistema de corriente, según el tipo de aplicación o según su construcción. Y para las rotativas, pues estas son las que convierten energía eléctrica en mecánica y viceversa. Y como ya habíamos hablado anteriormente, pueden ser generadores o motores. Aquí tenemos las partes de un rotor o generador. En este caso tenemos el estator, ventilador, placa de características, la carcasa, el bobinado, el eje, los rodamientos, el rotor y la placa de Burns. Muy bien, vamos a empezar por hablar por los motores o generadores de corriente directa. Bueno, este tipo de motores o generadores tiene una bobina en el interior. Este, y, eh, y va a haber un estator que va a ser el que va a generar el campo magnético. Y esta va a generar una fuerza electromotriz que es la que vamos a usar en el exterior con el sistema de conmutación denominado colector. Una explicación rápida del motor es que el estator, pues, como les dije, tiene un campo magnético y la bobina es conectada a una fuente de corriente continua y pues va a ser inducida mediante a los polos y mediante la ley de Lorentz y esta va a rotar. Entonces, pues es
una forma demasiado resumida, ¿no? De cómo es un motor generador. Muy bien, hablando de sus partes o sus componentes, primero que nada encontramos en la parte más externa la base, que es la que nos permite que el motor esté bien fijo sobre la superficie en la que se encuentre. Tenemos la carcasa, que es la parte exterior que protege todo lo que se encuentra adentro. Las piezas polares, que nos ayudan con el magnetismo para la giración. Y el tambor del rotor, o también conocido como armadura. Y dentro de los circuitos tenemos el inductor y el inducido. Como su nombre los indica y como ahorita lo expliqué, pues el inductor va a ser el que va a inducir al rotor, en este caso el inducido. Va a estar conformado por el estator, básicamente, ¿no? Por la culata, las piezas polares, las bobinas inductoras. En el caso del inducido, pues va a ser vaya inducido, que en este caso va a ser el rotor, y va a estar conformado por el tambor de chapas magnéticas, por el colector de delgas, por el rodamiento y devanado de la inducción. Y bueno, ahora hablando del motor o generadores de corriente alterna. Bueno, a diferencia del otro, aquí nos dice que una máquina elemental opera utilizando un sistema de conmutación basado en el colector de delgas. Bueno, a diferencia del otro, el sistema de conmutación va a ser basado en un colector de delgas. Este va a ser el encargado de recolectar lo que en este caso vamos a querer nosotros, que es la tensión o el voltaje. Y mediante sus escobillas nos van a permitir hacer eso. Nos van a poder permitir agarrar la tensión. Y este va a estar constituido por cierto número de láminas, que en este caso se llaman delgas. Entonces, esos hilos de cobre que nosotros vemos en los motores, pues se le llaman, se les llaman las delgas, ¿no? Estas que tiene el colector de delgas. Y van a quedar aisladas entre sí para su uso. Muy bien, hablando de sus clasificaciones, los podemos clasificar en dos grupos, que son las sincrónicas y las asincrónicas. En el caso de las sincrónicas, la velocidad de rotación del eje y la frecuencia están sincronizadas, de ahí su nombre. Y las asincrónicas, pues ahí el rotor gira a una velocidad diferente a la del campo del estator. La máquina sincrónica es un ejemplo, es una máquina muy útil, y pues vamos a ver cuál es su funcionamiento. Aquí podemos ver también algunas de sus partes y bueno, su nombre lo recibe ya que, como expliqué anteriormente, son aquellas en las que el rotor gira a la velocidad del sincronismo. Primero que nada, introducimos corriente alterna a la bobina del estator y esto produce un campo magnético giratorio. Al rotor lo vamos a alimentar con corriente directa que provoca que actúe como un imán permanente. Entonces, pues los polos opuestos del campo magnético del estator se alinean con los del rotor y esto provoca que giren a la misma velocidad. Esta máquina la podemos utilizar como generador o también como motor. Y bueno, ahora Bueno, hablando de los transformadores, que pues precisamente es la máquina por excelencia de corriente alterna. esta máquina, como dijo mi compañero, esta máquina eléctrica nos va a permitir disminuir o aumentar el voltaje o la tensión que queremos en un circuito eléctrico a cierta potencia de un circuito de corriente alterna. Entonces, tenemos dos, que es el monofásico y el trifásico. Yo recuerdo muy bien en la presentación del profe cómo en las subestaciones llega la corriente eléctrica de una forma trifásica y a tres transformadores, ¿no? En este caso, y cada uno a su debido transformador, y así pasa la corriente. Muy bien, vamos a ver cómo funcionan los transformadores. Primero que nada, pues la corriente entra y se encuentra con tres núcleos de hierro. Como sabemos, la corriente es trifásica, por lo tanto va a haber un núcleo de hierro por cada fase.
Entonces, estos núcleos de hierro tienen dos embobinados. La electricidad va a llegar al el primer embobinado y va a producir un campo magnético que a su vez va a generar tensión en la segunda bobina o corriente. Esta tensión va a depender del número de espiras que tenga el embobinado. Tenemos dos tipos de transformadores, los reductores y los elevadores. Los reductores van a tener más espiras del lado izquierdo y los elevadores van a tener más espiras del lado derecho. En el caso de los reductores, va a entrar tensión alta y lo va a convertir en tensión media o baja. Y en los elevadores introducimos tensión media baja y alta. Y tenemos los transformadores en su debida clasificación. Tenemos por el nivel de tensión, que ya lo explicó mi compañero, son elevadores y reductores. Tenemos una amplia clasificación por su construcción, que tenemos los monofásicos de columnas, monofásicos acorazados, trifásicos de 3 columnas, trifásicos de 5 columnas, trifásicos acorazados, toroidal, autotransformador, y por último tenemos la clasificación por número de fases de alimentación. Como ya lo mencioné, es monofásicos y trifásicos. Los transformadores son utilizados en nuestra vida cotidiana para que nos llegue la energía que viene de las plantas generadoras a las subestaciones donde ahí se encuentran. Son transportados por alta tensión mediante las torres. Nuevamente, esta tensión llega a las subestaciones donde es reducida esa tensión y distribuida para nuestro consumo. Y aquí tenemos los circuitos, que es el ideal y el real. En el ideal donde no tenemos pérdidas y pues el real donde sí las tenemos. Finalmente, el tema de automatización y seguridad, que es muy importante. Tenemos los cortocircuitos, que es un fenómeno muy común en la industria, en todos lados básicamente. Y básicamente porque viene la corriente eléctrica a través de un conductor, en este caso por ejemplo una fase, y se conecta directamente a otro cable que puede ser un neutro o la tierra. Pues al no tener la presencia de una resistencia, solamente va a haber un cortocircuito. Por otro lado, quiero abordar rápido la descarga eléctrica, que es cuando básicamente la corriente eléctrica pasa a través de un cuerpo. O sea, este caso se puede dar cuando hay dos cables de diferente voltaje y tú los puedes tocar y pasa la corriente a través de ti. Entonces, pues ese tipo de cosas puede provocar la muerte con un décimo de amperio a 2 segundos que esté en tu cuerpo, puede provocar la muerte. Y tenemos la ventilación y el aislamiento. Sabemos que debemos de tener una buena ventilación, o sea, sabemos que la temperatura, en este caso la contaminación química, puede provocar deterioro en los equipos, en el cableado. Entonces hay que tener una buena ventilación y un buen aislamiento. En este caso lo podemos checar con el megómetro para tener bien precavidos nuestros equipos. Por último, nada más mencionar también la humedad y las conexiones. Asegurarnos de que nuestro equipo no esté, si estuvo expuesto a temperaturas altas y se le encontró humedad dentro, pues hacer un buen secado de máximo 139 grados centígrados y verificar que las conexiones estén bien hechas de forma cuidadosa para evitar cualquier daño al equipo o a nosotros mismos. Y pues todos los procesos eléctricos deben estar regidos bajo las normas oficiales mexicanas para asegurar un funcionamiento óptimo y seguro. Pues finalmente hablar acerca del tema del COVID-19, de la pandemia, pues en mi caso personal, ha traído muchos cambios dentro de lo ya que una educación completamente nos ha obligado a cambiar nuestros métodos de aprendizaje y pues del lado personal, pues también hemos sufrido cambios, pero que hemos sabido sobrellevar con una buena actitud. Así es. En mi caso, me opino de la misma manera.
Esta pandemia nos ha afectado a todos de todas las formas posibles y todos nos hemos visto afectados, nuestros planes, todas nuestras metas que teníamos a corto plazo, se vieron afectadas en este caso por la pandemia. Y pues obviamente hemos cambiado nuestras formas de aprendizaje, más autodidactas, como dijo mi compañero, y básicamente aprender por tu cuenta en muchos casos. Y en muchos casos pues aprender de otros medios para las clases en línea. Y pues espero que esta pandemia pase pronto, ¿no? Para todos. Muy bien, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.